Hola, el día de hoy veremos todo lo relacionado con fonética y fonología. ¿Qué es la fonética? Estudia los sonidos lingüísticos como objetos físicos en el plano material concreto. Su objetivo es cómo se producen y cómo se perciben sus propiedades físicas acústicas. Su unidad básica es el alófono. ¿Qué es la fonología? Fonología estudia los sonidos lingüísticos como unidades abstractas y distintivas dentro de la lengua. Se ocupa de las reglas que determinan cómo pueden combinarse los sonidos y las funciones de los sonidos, cómo permite diferenciar una palabra de otra. Su unidad básica es el fonema. Sistema vocálico. Se presentan 5 fonemas vocálicos: A, vocal central abierta; E, vocal palatal media; I, vocal palatal cerrada; O, vocal velar media; U, vocal velar cerrada. Estas se definen por el lugar de articulación, modo de articulación, la vibración de las cuerdas vocales y cavidad de resonancia. No existen vocales largas y breves como en otros idiomas. Sin embargo, en ocasiones puede hablarse de vocales semilargas o semibreves. Como fonema integrante de una palabra, la vocal puede ser acentuada o tónica e inacentuada o átona. Semivocales y semiconsonantes. En los diptongos y triptongos encontramos la I y la U. Cuando se apoyan en vocales abiertas anteriores son semivocales. Si se apoyan en vocales abiertas posteriores son semiconsonantes. Encontramos diptongos, triptongos o hiatos. Sistema consonántico. Sonido de la lengua oral originado por el cierre o estrechamiento del tracto vocal, por acercamiento o contacto de los órganos de articulación, de tal manera que cause una turbulencia audible. Entre ellas encontramos, atendiendo a la vibración de las cuerdas vocales, por el modo de articulación, por el punto de articulación y atendiendo a la cavidad por donde sale el aire. Un grupo consonántico es una serie de 2 o más consonantes. Las más frecuentes en español son la L o la R. En el modo de articulación están oclusivas, fricativas, africada, laterales, vibrantes y nasales. Comparando fonética y fonología, podemos encontrar ciertas diferencias. Por ejemplo, fonética estudia los sonidos y su producción, mientras que fonología estudia los fonemas y su función. Fonética se opone en la fonología, mientras que fonología opera con 2 clases de unidades. Fonética estudia la sustancia de la expresión, mientras que fonología estudia la forma del plano de la expresión. Por otra parte, también podemos encontrar semejanzas. Por ejemplo, fonética y fonología ambas son una disciplina de la lingüística. La fonética son sonidos del habla, mientras que la fonología son sonidos de la lengua. Ambas son sonidos. Fonética y fonología son lenguas naturales. Importancia del conocimiento fonético-fonológico. La fonética y la fonología se encargan de ayudarnos a identificar por qué los sonidos salen de nuestras bocas, son suaves o fuertes, y por qué cada idioma tiene sus propios códigos de comunicación. La conciencia fonológica y la lectoescritura están relacionadas, puesto que la primera favorece la adquisición de la lectoescritura y el aprendizaje de esta desarrolla la conciencia de los distintos fonemas. Se produce una correlación entre fonema, sonido, y grafema, letra escrita. Sistema fonético y fonológico. Los sonidos articulados se producen al salir aire de los pulmones gracias a la expiración. El aire va a parar a los bronquios, a la tráquea y después a la laringe, donde están las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales se aproximan y vibran, el sonido articulado es sonoro, pero si no vibran, el sonido es sordo. Para saber si un sonido es sordo o sonoro, debemos emitirlo en voz alta al mismo tiempo que colocamos la mano en la garganta. Si notamos vibraciones, el sonido es sonoro, y si no, es sordo. Entonces, ¿por qué es importante en la fonoaudiología? La fonética y la fonología son de importancia porque complementan la formación de un fonoaudiólogo que debe entender los sonidos y sus representaciones para poder transmitir ese conocimiento y confianza. Si un fonoaudiólogo comprende la fonética, puede realizar actividades de contraste entre la lengua materna y la extranjera que ayuden a mejorar la pronunciación de sus pacientes. Junto con la explicación del enseñante, lograrán comprender el sonido en abstracto y tratarán de producirlo. ¿Qué son los fonemas? Son las unidades mínimas sin significado.
que se unen para formar palabras con significado. No pueden ser producidos ni escuchados. Son una abstracción, representación de un conjunto de alófonos. En nuestra lengua existen 22 fonemas, 17 consonánticos y 5 vocálicos. Ejemplo, M, N y P. ¿Qué son los alófonos? Unidad del habla, por lo tanto es perceptible. Sonido concreto, cambia de un hablante a otro o en un mismo hablante en situaciones diferentes. Realización o materialización del fonema. Ejemplo, cada uno de los fonemas V, D, G tiene dos alófonos principales en español. Respectivamente encontramos los oclusivos y aproximantes. Rasgo pertinente. Es una marca fonológica cuya presencia o ausencia es capaz de cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, el rasgo pertinente sonoro presente en B y ausente en P es relevante para el par mínimo brisa, prisa. Los rasgos pertinentes se clasifican en distintivos, configurativos, expresivos o enfáticos. Frecuentemente se emplean con sinónimos de rasgo distintivo. Rasgo distintivo. Los rasgos distintivos son cualidades fónicas que caracterizan a los fonemas. Cada fonema se opone a los demás por al menos un rasgo distintivo, ejemplo B y P. La prueba de condición de fonema es sustituirlo por otro en un mismo contexto fónico. Si se produce una diferencia de significado en la lengua, entonces es un fonema. Rasgo distintivo de los fonemas. Tenemos por la ausencia o presencia de obstáculos a la salida del aire. Encontramos las vocales. Durante su emisión, el flujo del aire no encuentra ningún obstáculo. También tenemos las consonantes. Durante su emisión se produce un contacto o aproximación de los órganos articulatorios que obstaculiza en algún punto la salida del aire al exterior. Pares mínimos. Se consideran pares mínimos las parejas de palabras en las que una palabra tiene un sonido de más, por lo tanto, la otra tiene un sonido de menos, como podemos ver en los siguientes ejemplos. También son pares mínimos las parejas en las que solo cambia la posición del acento prosódico, como se presenta a continuación. Entonces, ¿cuál es la utilidad de los pares mínimos? Los pares mínimos sirven para determinar si un sonido es un fonema o un alófono en una determinada lengua, si un sonido puede cambiar el significado de las palabras o es solo una manera distinta de pronunciar. A continuación presentamos un ejemplo. Alfabetos fonéticos RFE, Revista de Filología Española. Utilizado en países de habla hispano, permite representar sonidos y fenómenos del español, principalmente peninsular. Es utilizado también por el TEPROSIF-R, es una visión reducida. Alfabeto Fonético Internacional o AFI. En el AFI, cada sonido pronunciado se representa por medio de un símbolo fonético. Es un conjunto ordenado de símbolos que permite transcribir cada uno de los sonidos posibles de una lengua. Además, permite representar los sonidos y fenómenos de todas las lenguas. En la tabla oficial del AFI podemos encontrar 107 símbolos fonéticos de consonantes y vocales, 31 símbolos diacríticos utilizados para modificar los fonemas consonánticos y vocálicos. Además, 19 símbolos adicionales que indican la longitud, el tono, acento y la entonación. Importancia del uso de alfabetos fonéticos. A comienzos, el AFI fue creado por lingüistas para representar los sonidos del lenguaje oral, formando un solo alfabeto para todas las lenguas. Es necesario que el fonoaudiólogo sepa aplicar el alfabeto fonético internacional, o AFI, ya que trabaja con el lenguaje en general y es necesario que de esa manera sepa las lenguas para realizar una correcta transcripción. Diferencias de notación. Entendemos que la fonética está relacionada al habla, es decir, con punto y modo articulatorio. Ejemplo, un niño que no puede percibir la R es un error fonético. La fonología está relacionada al lenguaje, es decir, procesos de simplificación. Ejemplo, un niño al pronunciar perro puede decir pedo, peto o pelo.